Grupo Familiar Berea. Bienvenidos. Solamente ya vimos que en entregas anteriores lo que vimos precisamente, pues bueno, a grandes rasgos, el significado de las disciplinas espirituales que ya hemos estudiado para la vida de los hombres, de las mujeres que constantemente buscan cultivar su piedad, cumplir la contemplación y por supuesto alimentar nuestra devoción. Además hemos dicho que las disciplinas espirituales se definen como aquellos espacios que permiten al ser humano desarrollar la plena comunión con nuestro Creador y conformar el carácter que nos distingue de un auténtico discípulo del Señor Jesucristo. Y hasta ahora hemos reflexionado en la importancia del estudio serio de las Escrituras y el relevante diálogo y sincero con nuestro Padre Celestial, que es la oración. Entonces, ya estudiamos las dos disciplinas fundamentales, que es la oración, que es la escritura, y hoy creo que estaremos hablando precisamente sobre el ayuno y qué es el ayuno, ¿no? Entonces, para algunos estudiosos, realmente el ayuno es un ritual de abstención de alimentos con fines espirituales y morales. Existen muchos ejemplos de ayunos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, los israelitas ayunaron cuando los filisteos devolvieron el arca. Voy a darte las citas, posiblemente no las leamos porque es un poco extenso. Hoy sí te voy a pedir que me regales un poquitito más de tiempo. A lo mejor algunas citas sí no las vamos a leer, te las voy a dar y en casa las puedes estudiar, ¿vale? Bueno, uno de los primeros ejemplos son los israelitas ayunaron cuando los filisteos devolvieron el arca. Esto lo vamos a encontrar en 1 Samuel capítulo 7, verso 6. Te anoto la cita. Los israelitas ayunaron cuando los filisteos devolvieron el arca. 1 Samuel 7, verso 6. Nehemías capítulo 1, verso 4, ¿no? Nehemías ayunó cuando oyó el lamentable estado en el que estaba Jerusalén. Nehemías capítulo 1, verso 4. Joel exhortó al pueblo al volverse al Señor con un ayuno. Esto lo vamos a encontrar en Joel capítulo 2, verso 12. Otro ejemplo que tenemos ya en el Nuevo Testamento es Cornelio. Ahorita les voy a repetir las citas, ¿vale? Cornelio guardaba un ayuno cuando se le dijo que buscara a Pedro. Esto lo tenemos o lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 2, verso 10. Perdón, Hechos capítulo 10, verso 30, perdónenme. Y hubo un ayuno cuando Pablo y Bernabé fueron comisionados por su primer viaje misionero. Esto también lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 13, verso 3. Te voy a dar de nuevo las citas, ¿vale? Los israelitas ayunaron cuando los filisteos devolvieron el arca. Esto está en 1 Samuel capítulo 7, verso 6. Nehemías ayunó cuando oyó el lamentable estado de Jerusalén. Esto está en Nehemías capítulo 1, verso 4. Luego hay otro ejemplo donde dice que Joel exhortó al pueblo de Dios al volverse al Señor con un ayuno. Esto está en Joel capítulo 2, verso 12. En el Nuevo Testamento tenemos a Cornelio, guardaba un ayuno cuando se le dijo que buscara a Pedro. Hechos capítulo 10, verso 30. También hubo otro ayuno en el Nuevo Testamento donde ayunaron Pablo y Bernabé cuando fueron comisionados para su primer viaje misionero. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 13, verso 3. ¿Ok? Esto es verso 3. Hechos 13, 3. ¿Ok? Bueno, por todo ello, parte del propósito del ayuno es apartarse para tener una comunión con Dios, buscar una guía y fortalecer el deseo de practicar una auténtica intercesión, como también acrecentar nuestra fe. Entonces, a ver, otra vez. Parte del propósito del ayuno es apartarse para tener una comunión con Dios.
Buscar su guía y fortalecer el deseo de practicar, una auténtica intercesión, como también acrecentar nuestra fe. Por otro lado, el ayuno escritural incluye estos pasos que te voy a dar, y estos aquí sí los vamos a leer. El ayuno que nos enseña la escritura es la humillación de nosotros mismos por el pecado y arrepentimiento y la búsqueda del perdón de Dios. Quiero que vayas, esto le pasa a Samuel con Israel, en Primera de Samuel capítulo 7, Primera de Samuel 7, versos 5 y 6. Dice así: entonces Samuel les dijo, reúnan a todos los israelitas en Mizpa, y yo rogaré al Señor por ustedes. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante del Señor aquel día. Y aquel día ayunaron y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Así fue como Samuel se convirtió en Mizpa, en el caudillo de los israelitas. Bueno, está hablando aquí de que se humillaron, ¿no? Por la aflicción del pecado, se arrepintieron por las obras que habían hecho. Entonces, aquí hay algo, ¿no? Entonces, se humilló. O sea, el ayuno escritural incluye la humillación de nosotros mismos por la aflicción del pecado. O sea, esto incluye el arrepentimiento y la búsqueda del perdón de Dios. Número 2, no, vamos a ver otro ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 21, verso 27. ¿Se acuerdan del rey Acab? Su esposa era malvada, la reina Jezabel. Primera de Reyes 21, 27. Primera de Reyes 1, 27. Primera de Reyes 21, ¿verdad? Les dije. Primera de Reyes 21, 27. Primera de Reyes 21, 27. Dice así. Dice así. Después de que Acab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Luego se acostó sobre las cenizas y allí durmió y anduvo humillado ante el Señor. Vamos a leer un poquito más atrás, desde el 24, para tener un poquito más el contexto y lo puedas entender desde el 20. Dice así, el 20, pero Acab le replicó a Elías, al fin me has encontrado, enemigo mío. Y Elías le respondió, te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad en la presencia misma del Señor. Pero el Señor te dice, voy a castigarte, voy a barrer hasta el último varón de tu palacio. Sea libre o sea esclavo, como si fuera polvo. Lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con Basa, hijo de Agías, lo voy a hacer con tus descendientes, porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo para provocar mi enojo. En cuanto a Jezabel, tu mujer, yo el Señor declaro que los perros se la coman en la muralla de Jezreel. A cualquiera descendiente tuyo que muera en la ciudad, se lo comerán los perros. Y al que muera en el campo, se lo comerán las aves de rapiña. En realidad, ningún otro rey fue como Acab, incitado por Jezabel, su mujer. Se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor. Fue un rey despreciable, pues se fue en pos de los ídolos a la manera de los amorreos, pueblo al que el Señor derrotó de entre los israelitas. Después de que Acab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Luego se acostó sobre las cenizas, allí durmió y anduvo humillado ante el Señor. Después la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dijo,
¿Ya viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Solo por eso, y mientras viva, no le enviaré la desgracia que le había anunciado, pero su hijo y sus descendencias sí padecerán. Fíjense, ¿no? Lo que estamos leyendo un poquitín ya tiene más sentido, más consistencia, ¿no? Entonces, estamos viendo la humillación de nosotros mismos y la aflicción por el pecado. Esto habla de un arrepentimiento y la búsqueda del perdón de Dios. Acab había, ¿qué? Había pecado. O sea, en este caso, yo nunca he escuchado ni he visto en las iglesias, vamos a ayunar porque hemos pecado. Vamos a ayunar porque hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Siempre nos han enseñado que hay que ayunar, ¿por qué? Para pedirle algo a Dios, para pedirle algo al Señor, para que me traiga esto, para que me traiga lo otro. Ya nos parecemos, perdón, ya nos parecemos como, pues no sé cómo decirlo, pero hemos caído en una barbarie de cosas, de me tienes que dar, si yo ayuno me das, como decíamos el domingo, le queremos torcer el brazo a Dios. Pero yo nunca he visto en la iglesia que podamos ayunar a Dios, ¿no? Para humillarnos a nosotros mismos, en primer lugar, ¿no? Sentirte apenado por el pecado que has cometido, por arrepentirte y buscar a Dios. Fíjate, ya vimos cómo Samuel ayuna por el pueblo de Israel. Y Acab ayuna porque había pecado. No lo libró a él de la condenación en ese momento, a Acab, pero no a su familia ni a su descendencia. Wow. Fíjate que oraban ellos entonces y ayunaban porque estaban arrepentidos, porque había algo en sus corazones, ¿no? Y estaban buscando el perdón de ellos. Entonces yo no he visto esto en la iglesia, entonces se ha desvirtuado. ¿Ya vieron cómo ya empieza a tomar más sentido el ayuno? Entonces empezamos a tener ya más sentido, o empieza a tener más sentido el ayuno. Número 2, el ayuno escritural también incluye el arrepentimiento. Este es el primer ayuno, Deuteronomio capítulo 9, verso 9. Esta es la primera vez que se muestra un ayuno en la escritura. Deuteronomio, perdón, 9, verso 9. Perdón. Deuteronomio 9, verso 9. Dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor hizo con ustedes, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. ¿Quién está aquí hablando? ¿Quién? Moisés. Moisés. Ese es el primer ayuno dedicado a Dios. Obviamente más adelante, ¿no? Vemos que le da las tablas del Señor a Moisés, ¿no? Y vamos a leer un poquito más adelante, para que podamos entender el contexto de por qué estuvo caminando 40 días, por qué subió al monte para recibir las piedras. Dice el 10, el Señor me dio entonces las dos tablas de piedra escritas con su propio dedo, y en ellas estaban escritas todas las palabras que el día de la asamblea el Señor les comunicó en el monte, de en medio del fuego. Al final de los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo, anda, baja pronto, he aquí, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se ha apartado del camino que yo les mandé seguir y se han hecho una imagen que fundida. O sea, imagínense, acababan de salir del pueblo de esclavitud. Les acaban de decir, ¿qué creen? Va a haber
tenemos de parte de Dios, tenemos de parte de Dios un Salvador, nos está librando el Señor, ¿no? ¿Y qué creen? Volvemos a caer, volvemos a tener situaciones complicadas. Bueno, el ayuno escritural incluye, número 3, la búsqueda humildemente y la misericordia de Dios. La búsqueda humildemente y la misericordia de Dios. Vamos a Jueces capítulo 20-26. Israel pide misericordia y ayuda por medio de ¿qué? Del ayuno. ¿Por medio de qué? Del ayuno. Jueces capítulo 20-26. Jueces 20-26. Jueces capítulo 20, versos 26. Dice, volvieron entonces los israelitas y todo el pueblo de la casa de Dios llorando y se sentaron delante del Señor y ayunaron todo el día y hasta la noche y le ofrecieron al Señor holocausto y ofrendas de paz. Ok, pero ¿por qué? Bueno, vamos a leer el contexto. ¿Qué les parece si leemos desde el 14? Dice así, 13 y 14. Entréganos a esos malvados que viven en Gaba para que los matemos. Así erradicaremos de Israel esa maldad. Pero los de Benjamín no hicieron caso a sus hermanos israelitas, sino que de todas las ciudades se juntaron en Gaba para presentar batalla contra los israelitas. Los benjaminitas, contados en aquella ocasión, fueron 26,000 guerreros armados, sin contar los 700 soldados escogidos que vivían en Gaba. Entre toda esa gente había 700 guerreros electos que eran zurdos. Era tal su puntería que podían lanzar una piedra con una honda y darle a un cabello sin fallar. Por su parte, los israelitas contaban con 400,000 hombres armados, sin contar a los benjaminitas. Los israelitas se alistaron, pero antes fueron a la casa de Dios para consultarlo y preguntaron, ¿quién será el primero de nosotros que entrar en combate con los benjaminitas? El Señor le respondió, el primero será Judá. Por la mañana los israelitas se dispusieron a atacar la ciudad de Gaba, salieron en orden de batalla para combatir a los benjaminitas de Gaba, pero los benjaminitas también estaban preparados y salieron de Gaba a luchar, y ese día exterminaron a 22,000 guerreros israelitas. Pero los israelitas no se desanimaron, sino que se agruparon y presentaron batalla en el mismo lugar del primer día. Y es que antes, durante la noche, los israelitas habían ido a llorar delante del Señor y consultarles si debían volver a pelear contra sus hermanos los benjaminitas. Y el Señor les había respondido que debían atacar. Por eso, el segundo día los israelitas se enfrentaron a sus hermanos, pero los benjaminitas volvieron a salir de Gaba y una vez más mataron a 18,000 israelitas, todos ellos armados. Volvieron entonces los israelitas y todo el pueblo a la casa de Dios y llorando se sentaron delante del Señor y ayunaron todo el día hasta la noche y ofrecieron al Señor holocaustos y ofrendas de paz. Luego consultaron al Señor. En esos días el arca del pacto de Dios estaba allí y el sacerdote Fines, hijo de Eleazar, de la tribu de Aarón, oficiaba delante de ella y le dijeron, ¿debemos seguir luchando contra nuestros hermanos los benjaminitas o es mejor que desistamos? Y el Señor les respondió, vuelvan a luchar, que mañana los pondré en sus manos. Entonces, estamos viendo aquí que estaban arrepentidos, buscaban humildemente la misericordia, la ayuda y la dirección de Dios, los israelitas. ¿Por qué? Porque estaban luchando contra sus hermanos, estaban muriendo sus hermanos, ¿no? Entonces, vean, hay
habla de ayuno en todo momento, ¿no? También el ayuno nos habla de la súplica y la bendición y le piden la ayuda a Dios para una nueva situación espiritual. Dios también eh, nos enseña el hábito devocional y disciplinado dentro del ayuno y de la escritura. Vale la pena recordar que tanto las Sagradas Escrituras como en la historia del cristianismo se dan a conocer los peligros y posibles abusos de esta disciplina espiritual. Es decir, el ayuno, en esencia, o es especial porque puede llegar a ser un fin en sí mismo. Y miren, a veces nosotros, como les decía ahorita, yo no he escuchado hasta el día de hoy que haya un ayuno por una aflicción, por el pecado, por arrepentimiento. Que en la iglesia se una, ¿no? Para ayunar porque, ¿qué creen? Estamos arrepentidos. Vamos a ayunar porque estamos arrepentidos a Dios, hemos pecado en contra de Dios. Vamos a ayunar, ¿no? Por misericordia de Dios. Vamos a ayunar porque Dios nos mande una bendición. Vamos a orar vamos a ayunar para que Dios levante líderes espirituales. Levante líderes fuertes, líderes comprometidos. Vamos a ayunar porque tengamos una comunión directa con Dios y sea distinto a nuestra manera de adorar. Vamos a ayunar porque todos seamos intercesores. O sea, ¿saben? O sea, hay muchas cosas que no hacemos, o sea, que viene incluida en la Biblia, que viene incluida en la Escritura, el cómo tenemos que ayunar o por qué se ayunaba, por qué debíamos ayunar, y no solo es el pedir, ¿no? Sino tendríamos que ofrecer nosotros el ayuno por agradecimiento, tendríamos que ofrecer nosotros el ayuno por amor, tendríamos que ofrecer el ayuno nosotros por vindicación, por arrepentimiento, por muchas otras cosas, no solo el pedir. No voy a ayunar porque le voy a pedir a Dios. No, porque si no, llega a ser un fin en sí mismo. Zacarías capítulo 7, verso 5. Zacarías capítulo 7, verso 5. Dice, di a todo el pueblo de este país y a los sacerdotes lo siguiente. Todos estos años, cuando ustedes ayunaron y guardaron luto en los meses quinto y séptimo, ¿lo hicieron para mí? ¿No es verdad que cuando ustedes comen y beben lo hacen para ustedes mismos? ¿Y acaso no son estas palabras las mismas que el Señor proclamó por medio de los profetas de antaño? Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, lo mismo que las ciudades de sus alrededores y el Negev y la Cefela. Luego dice, la palabra del Señor vino a Zacarías y le dijo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juzguen ciñéndose a la verdad. Y sea cada uno de ustedes misericordioso y compasivo con sus hermanos. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Y nunca abriguen malos pensamientos en contra de sus hermanos. Dice el 11, pero ellos no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y taparon los oídos. ¿Para qué? Para no oír. Si quieres, vamos a leerlo desde el principio, desde el 1. Y es más, tiene título, tu Biblia dice, el ayuno que Dios no aprueba. Zacarías capítulo 7. Dice así el 1, verso 1. Zacarías capítulo 7, verso 1. En cuanto al día del mes noveno, es decir, el mes de Quiselu, del año cuarto del rey Darío, sucedió que la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regán Melech y sus hombres a implorar el favor del Señor y a preguntar
a los sacerdotes y profetas que estaban en la casa del Señor y del Señor de los ejércitos si debían guardar luto y abstinencia en el mes quinto, tal como lo habían hecho durante muchos años. Y la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí y me dijo: dile a todo el pueblo del país y a los sacerdotes lo siguiente: todos estos años, cuando ustedes ayunaron y guardaron luto en los meses quinto y séptimo, ¿lo hicieron en serio para mí? Pregúntate esto: ¿has hecho el ayuno correcto? O sea, ¿tu ayuno verdaderamente lo estás presentando, lo hemos presentado para el Señor? ¿O llega a ser un fin en sí mismo? Ah, pues voy a ayunar, ¿no? Ya lo das por hecho. Vamos a ayunar porque pasa esto, porque pasa el otro, ¿no? Y bueno, ¿lo ofreciste al Señor? Ahí el Señor está diciendo: no, ni siquiera me lo ofreciste a mí, te lo ofreciste a ti mismo, porque yo ni te lo pedí. Es más, yo ni lo necesitaba que me lo dieras. Confiar que por medio del ayuno se puede ganar el favor de Dios, eso también está mal. Quiero que vayas a Lucas, no, quiero que vayas primero a Isaías 58. Esto es parte de nuestra visión, ¿eh? Nos lo deberíamos de saber de memoria. Isaías 58, verso 3. Verso 3 nada más, después vamos a leer todo completo. Y me preguntan: ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Confiamos en que por medio del ayuno podemos ganar el favor de Dios. Ahorita vamos a leer más Isaías 58. Lucas 18, 12. Lucas 18, 12. Dice así: ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. ¿Esto quién hablaba? Un fariseo. Vamos a leer el 9. Aunque asimismo se consideren justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. ¿Quién era mal visto? El cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque era un cobrador de impuestos. ¿No era mal visto el fariseo? ¿No? ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios, ¿no? Dice: puesto de pie el fariseo oraba consigo mismo. Ah, entonces dice que no oraba al Señor, no le hablaba al Señor. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros. Ni siquiera soy como ese cobrador de impuestos que tengo aquí a un lado. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Dice el 13: pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía: por mi culpa, por mi culpa. No, ¿verdad? No decía eso. Decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ustedes creen que vamos a ganar el favor de Dios si nos oramos a nosotros mismos, si nos ayunamos a nosotros mismos? No podremos ganar nosotros jamás el favor de Dios.
También llegar a considerarse un sustituto del arrepentimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 14, tengo muchos versos, perdónenme. Jeremías capítulo 14, 11 y 12. Jeremías 14, 11 y 12. Dice así, el Señor me dijo, no me pidas que trate bien a este pueblo. Cuando ayunen, no voy a atender su clamor. Cuando me ofrezcan holocaustos y ofrendas, no los aceptaré, al contrario, voy a exterminarlos con espada, el hambre y la peste. Yo le contesté, ay Señor, toma en cuenta que los profetas les dicen que no van a enfrentar espada y que tampoco sufrirán de hambre, sino que en este lugar les darás paz duradera. Pero el Señor me dijo, eso es lo que los profetas anuncian en mi nombre, es una mentira. Yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Lo que ellos anuncian es una visión falsa, una adivinanza. De su mente sacan palabras huecas y engañosas. Fíjate, llegan a considerar un sustituto el arrepentimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ah, mira, ya ayuné, Dios ya me perdonó. Ya ayuné, hoy estoy cumpliendo mi oración o mi requisito, ¿no? Para que Dios encuentre el favor de Dios o el cumplimiento de su voluntad. Y está mal. También ser una ostentación religiosa, ¿no? Sentirte muy pipiris nice porque tú ayunas, ¿no? Muy espiritual. Eso también nos causa un problema. Mateo capítulo 6, verso 16. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, 16. Dice así. Y tiene título también. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demoran su rostro para mostrarle a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. ¿Cuál? Que no te va a escuchar. Lo acabamos de escuchar ahorita en Jeremías. No los voy a escuchar. Changos. Pero tú cuando ayunes, dice Jesús, perfúmate la cabeza y lávate la cara para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, ¿qué crees? Te va a recompensar en lo público. Entonces, a veces ser religiosos nos trae un problema con el ayuno. Creemos que por ayunar y decirle a todos que yo 3 veces a la semana ayuno, Uy, sí, pero ¿qué tal? Pero no comerás cerdo en casa, pero ¿qué tal comes, hermano, en la iglesia? ¿Qué tal comes, hermana, en la iglesia? ¿No? Entonces, por ello, muchas confesiones de fe han suprimido la práctica del ayuno para evitar el uso inadecuado de esta disciplina. Sin embargo, creo que es necesario darle el correcto sentido y el propósito que las escrituras le dan a la práctica del espíritu de la enseñanza de Jesús. Mira, ahorita que leímos Mateo capítulo 6, tiene mucho sentido. Cuando ayunes, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, pues obviamente te va a recompensar en público. Y de esa manera, mi estimado hermano, no olvidemos que Jesús nos anima a la práctica del ayuno como una postura de humildad y dependencia consistente de Dios.
Entonces tú me vas a preguntar, bueno, Aarón, ¿cuál es cuál debe ser la motivación del ayuno? Quiero que leas conmigo de nuevo Zacarías capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 6. Aarón, ¿cuál debe ser entonces la motivación del ayuno? El motivo principal del ayuno debe ser acercarnos a Dios, mostrarle nuestro amor, obediencia y sumisión. No es pedirle, Señor, quiero un carro, Señor, quiero una casa. No está mal que ayunes por eso, pero no es el sentido. Mejor ayuna porque pecaste, porque la regaste. Mejor ayuna por pidiendo misericordia. Mejor ayuna por lo que acabamos de leer hace ratito. No, Señor, es que a mí me dijeron que cuando llegara al Señor, mis problemas se me iban a acabar. Financieros, de salud, mentales, X y Y. El motivo principal del ayuno debe ser acercarnos a Dios, mostrarle nuestro amor, obediencia y sumisión. No debemos marcar un día de ayuno por motivos egoístas para nosotros mismos o para conseguir algo que deseamos que Dios nos conceda a cambio. Vamos a leer de nuevo Zacarías capítulo 7 del 1 al 6. En el cuarto año del reinado del rey Darío, en el día cuarto del mes noveno, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regeb-melech, a sus hombres, a buscar el favor del Señor y a preguntarle a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas. ¿Debemos observar el quinto mes del día del duelo y abstinencia tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí palabra del Señor, el Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo, ¿realmente lo hacían por mí? Hazte esta pregunta. ¿Realmente estábamos ayunando para el Señor o para nuestros deleites? Cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? Veamos cuán importante es que examinemos nuestro corazón y entendamos bien qué nos motiva a ayunar. Aarón, ¿qué te motiva a ayunar? ¿Qué me motiva a ayunar? ¿Cuál es la motivación de mi corazón para ayunar? Dios conoce nuestros corazones. Él sabe si lo hacemos por motivos egoístas o si realmente ayunamos como ofrenda a Él con el deseo de experimentar su presencia de una forma especial. El ayuno debe ser un acto de humildad y sacrificio ante Dios. Es un gesto que expresa lo mucho que le necesitamos a Él en nuestras vidas. No es lo que nos va a dar, no es lo que vamos a recibir, sino es un acto de humildad y sacrificio. Y esto es un gesto que expresa lo mucho que necesitamos a Dios. Y creo que cuando habla del favor, o sea, de buscar el favor de Dios, en realidad no es un bien para ti, o sea, el favor no es como el carro, la casa, ¿no? O sea, sino que actúe bajo su soberanía en su propósito en ti, ¿no? Sí, amén. Yo quiero darte 4 tipos de ayuno que menciona la Biblia. Y sobre esto, quiero que me puedas entender de una manera bien especial y bien distinta. El ayuno que le agrada a Dios. Bueno, Isaías 58, vamos a leerlo del 7 al 11. Precisamente, esto es lo que tú y yo hoy hacemos en Berea. Lo que tú y yo tendríamos que estar haciendo en Berea. Lo que tú y yo profesamos en Berea. Porque esta es parte de la visión de la iglesia. Dice así, Isaías capítulo 58, versos 7 al 11. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado tus semejantes?
Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te seguirá siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. En este texto de Isaías vemos con más claridad cuál es el ayuno que a Dios le agrada. Dejar de comer por dejar de comer no tiene ningún poder o efecto espiritual sobre nosotros. Sí, posiblemente dominas a tu carne, le dices a tu carne, no comas coca, no tomes coca, no tomes café, no comas carne de cerdo. Sí, te vuelves disciplinado en la manera de comer, pero no tiene ningún poder o algún efecto espiritual. Acabamos de leer, claro, solo es abstinencia, sí. Tampoco nos beneficia para nada dejar de comer o beber y seguir haciendo las cosas que van en contra del corazón de Dios. O sea, yo ayuno, ¿no? Estoy ayunando. No como nada, ¿no? Estoy doblegando mi carne, le estoy enseñando a mi carne a doblegarse, ¿no? Porque es más, hasta toman el versículo de debemos de tener dominio propio. Más Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, ¿no? Lo han tomado así. Entonces, como tienes un espíritu de dominio propio, dominas a tu carne. Sí, ¿y tu lengua? Ok, ya estás dominando la carne, bueno, ¿y la lengua? No estás hablando de tu hermano. Cuando va pasando por ahí la muchacha y la volteas a ver, y tu mente, cuando estás viendo el Facebook y te encuentras con páginas no agradables, y tus ojos, y cuando estás en el trabajo escuchando las conversaciones que no son edificantes, y tus oídos, ¿que no estás disciplinando tu carne? Los oídos, los ojos, la boca, la mente, ¿no es parte de la carne? Entonces estamos haciendo algo mal. Puedo disciplinar una cosa, pero no la otra. No se puede entonces. Entonces no tiene ningún efecto. Entonces, que nosotros vayamos a hacer el ayuno cuando estemos haciendo las cosas que van en contra del corazón de Dios. En los primeros 5 versículos de este capítulo que leímos, Dios le había dicho al pueblo de Israel que aunque él veía cosas buenas en ellos, no estaba nada contento con la forma en la que procedían el día de ayuno. Parece que ayunaban para impresionar a los demás y la actitud que tenían durante el ayuno reflejaba las existentes entre unos, las contiendas, perdón. Parecía que ayunaban para impresionar a los demás y la actitud que tenían durante el ayuno reflejaba las contiendas existentes entre los unos y los otros. Cuando leímos el verso del 6 al 11, se detalla el ayuno que le agrada a Dios. Podemos ver que es un ayuno que debe de ir acompañado por actos de justicia, romper las cadenas de la injusticia, poner en libertad a los oprimidos. También debe resultar en acciones que muestren cuidado y amor por los demás, compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo. Lo que, lo que obtendrían al obedecer y ayunar con la actitud correcta sería la sanidad que Dios les daría, la gloria que el Señor estaría con ellos. Gozarían de su cuidado, de salud y tendrían muchas bendiciones. Dios les guiaría siempre su provisión, sería suficiente y les daría fortaleza física y muchas bendiciones inagotables. Al mirar también nosotros el sermón del monte, ¿no? Donde
expresa Mateo capítulo 6 del 16 al 18. Lo vamos a volver a leer. Jesús habla sobre el ayuno y volvemos a ver la importancia de nuestra actitud, ¿sabes? El ayuno debe tener como propósito agradar y obedecer a Dios. No debemos ayunar para que los demás nos vean y nos alaben o nos admiren. Al contrario, dice así, Mateo capítulo 6 del 16 al 18. Cuando ayunen, no pongan la cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, levanta la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo para tu Padre, que está obviamente en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en lo público. Entonces, estos versículos vemos algunos puntos muy interesantes. Número 1, cuando ayunen. Esta frase muestra que Jesús esperaba que sus seguidores, lo que escuchaban sus enseñanzas, ayunaran. Entonces, el ayuno formaba parte de la cultura. Él sabía que ellos ayunaban por lo menos un día al año, el día de expiación. Y no les dice que lo dejen de hacer. Entonces, relacionado con el punto anterior, vemos que es preferible que no se note físicamente cuando ayunamos. Jesús los anima a arreglarse, a verse repuestos, a verse animados. El versículo 17 dice que perfúmate la cabeza y lávate la cara. No te veas ahí todo pachichi. El ayuno debe de ser secreto, algo entre nosotros y Dios, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino que solo tu Padre lo pueda ver. Dios nos recompensa cuando ayunamos para Él, y la única recompensa que debe importarnos es la de Dios. Por eso, dentro de lo posible, Él debe ser el único en enterarse que estamos ayunando. Nada más. Sí, nosotros como comunidad podemos hacer lo mismo, saber que estamos ayunando. Y es más, nos unimos al ayuno. ¿Qué estás haciendo? Ahora, pregunta, ¿es obligatorio ayunar, Aarón? Pues el único ayuno mandado por Dios como ley en el Antiguo Testamento es el ayuno del día de expiación, Levítico 16. Es que ya no me da tiempo, tenemos 16. Tenemos solo 4 minutos, ya voy a acabar. Anótalo por allí, Levítico 16 del 29 al 31. Levítico 16 del 29 al 31. Combinado con esta ocasión, en el día de reposo, todo el pueblo debía ayunar todo un día completo para la purificación de los pecados. Incluye niños, incluye enfermos. No, es que yo tengo diabetes, Moisés. No, es que ¿qué crees que yo soy hipertenso, Moisés? No, es que ¿qué crees que los niños no deben de ayunar? Los niños no. ¿En serio los niños no? Sí, no, los niños no deben de ayunar. Pobrecitos. ¿Cómo no van a comer nada? Híjole. Todo el pueblo debía ayunar. ¿Sabes qué es todo? Es más, ¿quién creen que también ayunaban? Los animales. Los animales. Todo el pueblo debía ayunar un día por completo para la purificación de los pecados. En este día se ofrecía el sacrificio de un macho cabrío escogido entre dos. ¿De qué forma simbólica lleva los pecados al pueblo? Bueno, sabemos que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz ya hemos recibido el perdón por nuestros pecados. Jesús fue el Cordero perfecto y proporcionó a través del cual estamos sin mancha. Solo tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús como válido para nosotros, reconociendo que hemos pecado, que solo somos perdonados y limpios a través de Él. Por esto, el ayuno ya no es una imposición. Si eres hijo de Dios, no ayunarás porque se exige de ti. Pedirás dirección divina en cada una de tus situaciones y según el Padre, pues solamente hable a tu corazón. Decidirás si debes o no hacer el ayuno.
Entonces, el ayuno y todo lo que se hacía por obligación bajo la ley pasa a ser hecho por amor y agradecimiento al Padre, mostrando nuestro anhelo de disfrutar de su presencia y su cercanía. Entonces, yo creo que de parte de Dios, ¿quieres acercarte más a Dios? ¿Quieres recibir dirección de alguna parte, de alguna decisión? Puede que sea un buen momento para realizar un ayuno. Pregúntale a Dios si este es tu deseo, o este es el deseo para ti. Esto fue un mensaje del Grupo Familiar Berea. Hasta la próxima.